martes 20 de diciembre del año 2022. Y vamos a salir por Twitter y YouTube. No me han regresado todavía al canal de YouTube. Supuestamente me lo regresaban hoy a las 6 de la tarde. Ya vieron que voy a conversar con Noel. Él es una persona sumamente interesante. Es muy intelectual. Es perspicaz. Es una persona que hace tremendos análisis de los venezolanos que están adentro de Venezuela o en general. Noel Leal es uno de los que yo más sigo, de los que más leo, porque me parece una persona brillante. No habíamos hecho Noel Leal y yo una charla, fíjense. Hoy la vamos a hacer por primera vez. Estoy saliendo por Twitter en vivo. Después la voy a colocar cuando me regrese en el canal de YouTube. La monto en YouTube y en mi canal de Rumble, el canal del periodista Roberto Carlos Olivares, en Rumble, como le dicen en español. Vamos a darle la entrada de una vez a Noel porque va a estar con nosotros solo 45 minutos. Hola Roberto, muy buenas noches a todos y gracias por esta oportunidad. No, gracias a ti. Como dije, de verdad siempre estoy pendiente de todos tus análisis, de tus comentarios, porque de verdad eres brillante y eres una persona seria. Es una persona sobre todo seria que siempre se ha mantenido en el mismo carril. No eres de los que se desvían y tampoco eres de los altivos que cuando de repente sucede algo que pronosticaste o que dijiste, no eres de los altivos que se hacen los locos. Tú reconoces tus errores así como hago yo también. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación a mis censuradas redes sociales. Creo que ya sabes que me tienen por todos lados dando palos. Y Twitter, desde que llegó Elon Musk, por alguna razón, tengo la cuenta todavía más censurada. Ayer finalmente pude hablar con una persona alta ya, un alto ejecutivo del nuevo Twitter. Vamos a ver si me lo pueden limpiar. Noel, mira. Bueno, vamos a empezar por ahí, chicos. ¿Tú tienes tu cuenta con supresión, algoritmos? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿O cuál es tu opinión al respecto, además de todo esto? Mira, durante mucho tiempo he vivido periodos de no crecimiento de seguidores, periodos muy largos, ahorita estoy en uno de esos. Pero también mucha gente me escribe, oye, no me llegan tus tweets o cosas así. Pero no solo Twitter, es en general. Ok, es en general, sí, bueno, es que es en todas las redes sociales, las personas que tienen tu modo de ver la vida, al igual que yo, nos tienen dando palo por todos lados. Mira, Noé, quiero empezar, fíjate, estaba revisando tu Twitter, ¿no? Y tú, bueno, vamos primero con esto. Mira, ayer, el New York Times, que se ha convertido en un periódico panfletario, lamentablemente un periódico con mucho dinero, porque bueno, es controlado por las élites. Ayer no, el domingo 18 fue el primer día de Hanukkah, que es una festividad judía muy importante. Ellos publicaron un crucigrama con el símbolo nazi, el símbolo de la esvástica. El domingo, el primer día de Hanukkah para los hebreos. Lo hizo el New York Times. Tú sabes muy bien, y yo también, que eso no es casualidad, eso es causalidad, eso es preparado, eso es a propósito, alevoso, con intencionalidad. Y te quiero preguntar al respecto porque Netanyahu, ahorita en enero asume de nuevo la primera magistratura de Israel. Y Netanyahu está enfrentado a lo que yo denomino las élites. Él es nacionalista, ultraortodoxo, religioso, muy parecido en ese aspecto a Putin y muy parecido a Trump también. Entonces quiero tu lectura primero de por qué tú crees que el New York Times hizo eso, esa bajeza. Y segundo, ¿cuál es tu opinión con respecto al regreso de Netanyahu, tu relación con Irán? Y después vamos a hablar un poco también de Rusia y China y de todo esto. Entonces, mira, te voy a colocar aquí rapidito. Este fue el crucigrama que publicó el New York Times el domingo 18, el primer día de Hanukkah, la festividad judía. Para rematar, yo lo publico en mis redes sociales, la denuncia, y mira lo que me hizo Facebook. Me restringió mi cuenta, me la congeló por 29 días por yo hacer la denuncia del New York Times. Entonces, háblame, arranca por ahí, pues. Bueno, no son actitudes extrañas, y más en el estatus actual de New York Times. Entonces, también generar ese tipo de discusiones, también atacar a profundidad, mira, no es de sorprenderse, ¿no? Si uno entiende lo cotidiano que se ha vuelto el accionar de ese tipo de prensa, pero sí es un asunto que debe llamar
la atención. Es interesante en esa posición porque también es un ataque directo a esa realidad. Llegó Netanyahu. Entonces, vuelve Netanyahu. Netanyahu es un hombre muy especial, un tipo que tiene una visión muy clara con respecto a la realidad actual, muy clara frente a los movimientos que ocurren más allá del territorio de influencia de Israel. Entonces, es una batalla de alto nivel la que vamos a ver allí. ¿Tú crees que Netanyahu, fíjate con la situación que ya Trump no está de presidente en Estados Unidos? Obviamente tenían una muy buena relación. Y Netanyahu en ese momento que Trump era presidente dijo que si él atacaba a Irán de manera preventiva, él iba a informar a Trump. Después, hace poco, de unas declaraciones donde dijo, ya Estados Unidos no es un aliado confiable. Bueno, obviamente porque está Biden, que es un títere, sabemos que Biden ni manda, y mafias que están controlando la presidencia de Estados Unidos. Y eso lo dijo Netanyahu hace poco. Y él dijo que esta vez estaba dispuesto a hacer un ataque preventivo contra Irán de manera unilateral. Entonces, quiero tu lectura al respecto. Es quizás la principal razón de por qué Netanyahu tiene tantos enemigos. Hay un lobby internacional que se pretende negar, pero está allí, que ha venido fortaleciendo a Irán y sus políticas y de una manera muy clara, ¿no? Lo tenemos en ese acuerdo nuclear que protagonizó Obama en su momento y cómo se le quiere, que Trump paralizó y cómo se le quiere volver a dar cuerpo. No importa lo que Irán haga dentro de su país, mate a quien quiera matar, sigue haciendo cada una de las cosas que son lo natural en el proceso fundamentalista islámico de los ayatolás. Entonces, ellos van a seguir avanzando y el hecho de que Netanyahu entienda que ese avance busca llevarse por el medio a su país, le obliga a tomar actitudes que a mi parecer son correctas. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo si tomamos en cuenta, Noé, que los ayatolas y todos estos grupos de poder islámicos allá en la teocracia maldita de Irán, como yo la denomino, teocracia maldita de Irán, todos los días dicen que quieren borrar del mapa a Israel. Entonces está más que justificado en el caso de que Netanyahu se decida hacer eso. Aquí en esta imagen, fíjate que puse también a Putin, ¿verdad? Con Xi Jinping, con el ayatollah. Para mí, Xi Jinping y el Partido Comunista Chino, desde hace tiempo vengo diciendo que son el peligro más grande para la raza humana. Xi Jinping, el Partido Comunista Chino, ya tú sabes muy bien que Xi Jinping se ha convertido en una especie de colonizador, de emperador mundial. Sacaron el virus chino, hacen lo que les da la gana, no tienen que rendirle cuentas a nadie. Allá trancan los edificios, la gente se muere, se queman los edificios, o sea, nadie tiene carta blanca, Xi Jinping, el Partido Comunista. Entonces quiero tu lectura acerca de precisamente esta expansión colonizadora. Ahorita seguramente van a ir por Taiwán el año que viene, de China. ¿Y por qué tú crees que, por ejemplo, la Unión Europea, ni siquiera la Unión Europea le da un parado? Bueno, en 1998 yo indiqué que lamentablemente Venezuela entraba en un proceso neocomunista fundamentalista y allí estaba explicando lo que iba a ser esa unión que en aquel momento no se entendía, hace ya casi un cuarto de siglo, si lo ponemos en perspectiva, no se entendía, pero ahora se ve mucho más claro. Pues. El objeto de la ambición china, hay mucha gente sorprendida por eso, cuando se hablaba hace años sobre la amenaza amarilla y no era una cosa de negarla, estaba allí, por supuesto, por lógica China iba a seguir avanzando. Hay gente que le sorprende la unión con el esquema fundamentalista porque no terminan de entender el soporte antioccidental. Ajá. Eso es lo primero que hay que entender. Lo primero que hay que entender es lo que los une para ir en contra de Occidente. Entonces, más allá de lo que es el sable iraní, lo que es esa fuerza y esa determinación, hay que terminar de entender por qué Europa no puede parar a China. ¿Por qué? Porque hay un punto que cambió, que la gente no ha terminado de comprender. Durante años, Estados Unidos vendió un esquema de vida, de way of life, una manera de vivir, la cual fue captando a todo el mundo occidental y más allá.
Entonces, esa manera de vivir conquistó gran parte del mundo. China hoy vende es una manera de gobernar. Entonces, esa manera de gobernar con control social, con crédito social, con estos espacios, con estas tomas completas de territorios en distintos países, es bien vista por los países, por los gobiernos que en la actualidad quieren mantenerse en el control. Entonces, por supuesto, la gran mayoría de los países de Occidente, como países, están increíblemente debilitados por una serie de gobiernos que formaron toda una estructura para debilitar tanto individuos como sociedad, familia, sociedad y nación. Entonces, el avance de estas políticas de control, de esta forma de gobernar que hace China, se hace muy atractivo. Entonces pasamos de la manera de vivir a la manera de gobernar. Por supuesto, los gobernantes se sienten atraídos a ese esquema. Entonces, es la razón principal de ¿para qué te voy a detener si esto es lo que me conviene? Excelente, me encanta eso que dijiste de familia. Dijiste tres cosas: familia, individuo, familia, sociedad, nación. Correcto. Si uno lo ve hacia arriba o lo ve hacia abajo, podrás entender qué es lo necesario para ir tanto en contra del proceso de destrucción global como estamos viendo, como en contra de los procesos de las identidades nacionales, de la historia nacional. Este proceso que ha venido destrozando a las sociedades, generando estas mini tribus dentro de la ideología de género y cada uno de estos tipos de cosas que deforman toda la sociedad, y cómo se ha atacado a la familia. Con una familia sólida, con el entendimiento de esa realidad, por supuesto tú vas a tener individuos fuertes. Cuando pasas hacia arriba vas a tener la misma construcción. Eso es lo que se ha atacado y por eso tenemos este desastre. Correcto. Y fíjate que interesante, ¿no? Que compartimos esa opinión de que la familia, el núcleo familiar, está bajo asedio, bajo ataque. Una de las mejores, o un ejemplo que es muy puntual, es lo que ha hecho Disney, que es la corporación de entretenimiento más grande del mundo, que bajo su paraguas tiene más de 100 empresas también multinacionales, las más grandes de entretenimiento del planeta Tierra, y como ellos se han abocado al adoctrinamiento de menores a través de estos grupos de género e identidad sexual, LGBTQIX, Y, Z, 3 puntos suspensivos, se les acabó el abecedario y fíjate ahora, vi la nueva bandera, aquí te la voy a colocar, mira esta vaina, está la nueva bandera que salió hace poco, ahí están metidos también los de la pederastia, eso es un pasticho de maldad, esa bandera es un pasticho de maldad, de confusión, de adoctrinamiento. La simbología es muy importante, lo que representa esta bandera, los colores, la geometría, todo, ojo. Entonces quiero arrancar por ahí en esta pregunta. Ese adoctrinamiento brutal, sistemático, planificado, no solo de élites de poder, sino de los propios gobiernos hoy en día de las democracias, entre comillas, más grandes del mundo, como Canadá, Estados Unidos, Francia, entre otros, que lo digo y lo mantengo, tienen presidentes ilegítimos. Macron no ganó en Francia, Canadá no ganó y Biden no ganó en Estados Unidos. Eso no, tú no tienes que estar de acuerdo conmigo, eso lo digo yo. ¿Okay? Entonces, dame tu opinión con respecto a esa implosión del núcleo familiar a través, además, no es de una generación de cristal que no nos ofrece nada a la sociedad, que más bien parece ser una generación que nos va a llevar al final de la raza humana como se están dando los acontecimientos. Entonces quiero tu lectura al respecto. Mira, es bastante sencilla y si uno va un poquito más atrás y se ubica en aquellas cartas de amor para América que escribió Yuri Bezmenov. Él era un espía ruso, un hombre altamente capacitado por la Unión Soviética que fue enviado a América y América lo sorprendió. Simplemente se sacó el cassette del adoctrinamiento para lo que él iba y explicó la realidad. ¿Cuál era la realidad? Generar un proceso de desgaste social, de ir generando una sociedad boba, una sociedad débil, una sociedad inútil. Y ese proceso, él lo describe muy bien en esas cartas de amor para América, porque está diciendo la verdad de para qué se está haciendo esto. Entonces, hoy lo que estamos viviendo es ese resultado. Esas sociedades que están realmente podridas, esta generación de cristal, y estos gobiernos que están buscando la manera, aprovechando las debilidades de sus sociedades,
aprovechando, siendo víctimas de las debilidades en las que han convertido sus propias naciones, reunirse bajo esquemas para poder generar un nuevo tipo de control social, matando la manera de vivir para una manera de esclavizar. Correcto, brillante. Fíjate que mi nuevo mantra de unas semanas para acá es control social en tiempo real. Control social en tiempo real. El mejor experimento fue el virus chino, porque con el virus chino ellos se dieron cuenta de cómo actuábamos los seres humanos en las diferentes regiones del planeta, diferentes culturas, idiosincrasias, hasta diferentes maneras de comer y de ver la vida. Y ya ellos hoy en día tienen una idea más o menos importante de cómo nos pueden controlar a través del miedo, a través de la angustia, y cómo utilizando estos gobiernos títeres, que el próximo va a ser ahora Brasil. Me gustaría también tu opinión al respecto, porque todo apunta a que el 1 de enero se va a terminar juramentando Lula, porque el 1 de enero, según la constitución brasileña, es el cambio de mando, de periodo presidencial. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, Noé. Y te repito, mi nuevo mantra es control social en tiempo real. Dime lo de Brasil. ¿Tú crees que al final van a actuar los militares o que Lula se va a juramentar el 1 de enero? Yo doy por hecho, técnicamente doy por hecho de que la acción de Brasil se va a decantar por la acción militar. No veo viable que Lula se pueda juramentar y menos poder realizar gobierno. Okay. El asunto es que ellos están haciendo todo lo posible y me parece absolutamente lógico para que el presidente Bolsonaro culmine su periodo constitucional, claro, y pueda quedar limpio para ser candidato electoral. Okay. Entonces, lo que yo creo que va a suceder en Brasil, y lo he ido explicando desde antes de la primera vuelta brasilera, explicaba que si se atrevían a hacer el fraude, era una verdadera locura porque no se estaba entendiendo qué era lo que hay detrás de Bolsonaro. La gente cree que el asunto es Bolsonaro, ¿no? En mi opinión, lo que vive Brasil es un proyecto que forma parte del esquema de las Fuerzas Armadas brasileras junto con la derecha católica y unido todo un esquema de los evangelistas en Brasil que es realmente grande. Entonces, ellos están muy claros en que Lula no ganó la elección. Ellos están aprovechando todo este tipo de situaciones para poder dejarle claro a su población, no tienen ningún tipo de problema con lo que se opina internacionalmente, a su población que el Tribunal Electoral está vendido y que el Tribunal Superior del Tribunal Superior Federal está en manos de socios de Lula. También están aprovechando de explicar una cosa que es muy importante, que no habían hecho antes y que ahora sí le están dedicando atención. No es solo el problema de Lula ladrón. Están por fin explicando que el proceso le hizo mucho daño a la estructura y a la imagen de Brasil. Están explicando que desde Brasil, desde la estructura del Foro de Sao Paulo, se exportó todo un proceso que ha rodeado a Brasil de países antagónicos. Entonces, por fin se está explicando mucho del fondo ideológico y eso es fundamental que cada uno de nuestros países vayan entendiéndolo. Por fin en Brasil le están explicando a la gente eso y están comprendiendo que el problema no es Lula o no es solo el presidente del Tribunal Federal, sino que el problema es bastante más extenso. Me parece brillante tu disertación, opino lo mismo. Y también, si fuera un hombre apostador, yo apostaría a que Lula no se va a juramentar el 1 de enero por todo lo que has expuesto, sobre todo porque Bolsonaro viene del mundo militar, porque los militares obviamente saben que hubo fraude electoral, son militares de derecha sumamente profesionales, los de Brasil, uno de los más preparados del continente junto con los de Colombia, que lamentablemente los de Colombia ahora ya los van a empezar a descabezar y van a destruir las Fuerzas Armadas de Colombia. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, Noel, y ojalá que de verdad los dos tengamos razón y no dejen juramentar a Lula por el bien de Brasil y de todo el continente. Además, que sentaría, Noel, un precedente no solo en el continente, sino a nivel mundial, porque ellos después demostrarían cómo se hace el fraude a través de estas maquinitas que se utilizan en muchos países, sobre todo Estados Unidos. Entonces, para cerrar el punto, dame tu opinión sobre ese precedente que se puede sentar ahí en Brasil. Tú sabes que eso, el asunto del fraude electoral a través de esquemas electrónicos está absolutamente demostrado. ¿Por qué se sigue haciendo? Y es en donde hay que pasar de la atención del problema del fraude electrónico como tal a entender el problema político. ¿Qué estructuras políticas viven blindando este tipo de situaciones? ¿Qué
¿cuáles estructuras políticas llevan a diputados, a generadores de opinión, a ese tipo de posiciones donde se blinda la utilización de esquemas que se ha demostrado constantemente que son manipulables? Correcto. Entonces, en general, todo el mundo sabe que los esquemas electrónicos de votación son fraudulentos. Todo el mundo está consciente de eso. Por eso es que la lectura y hacia donde tiene que ir la opinión pública es a censurar y señalar a quienes los han promovido, a quienes insisten en su aplicación. No es el hecho en sí del fraude, esa es la herramienta. Eso es como el mismo cuento de acusar a las armas por los asaltos. Claro, claro. El problema es, eso es un arma. El fraude electrónico es un arma. De a ver quién la está usando. Claro. ¿Cómo fue que llegó? Y ahí entonces se va a ver cosas muy feas, porque en el caso venezolano, que es el protagonista principal de todo este paquete, se podrá ver que tanto gobierno como oposición lo hicieron en conjunto. Esa cochinada la han continuado una y cada vez. Que en las primarias del 2011 la oposición fue quien le pagó a CNE para que organizara sus primarias, que para este chiste próximo que quieren hacer ya están solicitándole colaboración técnica al CNE. Entonces, el asunto es que la gente termine de comprender que eso es una pistola como cualquier otra y que esa pistola va a ser usada, ha sido usada y seguirá siendo usada, mientras la gente no termine de entender que el problema es quién la está usando. Claro, claro, brillante, brillante, porque fíjate que aquí en Estados Unidos, ¿no? Todavía hay tantas personas que piensan que fue imposible hacerle fraude a Trump. Se lo hicieron. Ahorita en las elecciones de término medio hicieron otra de fraude. El más, digamos, emblemático a Kari Lake en Arizona. Es de los más emblemáticos que se han hecho aquí en Estados Unidos, el fraudes electorales. Aquí lo hacen de una manera distinta, no solo las maquinitas, también el voto a distancia, son otros procesos, pero al final fraude. Es que yo siempre he explicado que uno no puede mirar el fraude allí. El fraude es un pulpo. Claro. La manipulación electrónica es uno de los tentáculos del pulpo. Correcto. En el caso de los Estados Unidos es mucho más amplio el espacio para el fraude, dado el hecho del voto por correo, el voto anticipado y el poder votar sin una identificación con tu foto. Correcto. Y eso es, mira, hay dos cosas que son puntuales, que la mayoría de los estados demócratas hasta el día de hoy no quieren que la gente presente un ID, un documento de identidad para votar, porque supuestamente eso denigra a las minorías, algo que sabemos que es estúpido, que es mentira, y ahora además que han aprobado desde la pandemia del virus chino el voto a distancia, aquí más nunca en la vida habrá una elección limpia, y lo que tú dices es verdad, es un pulpo total. Vamos, chicos, a preguntarte de una vez sobre Trump. Tú sabes que, bueno, cuando me tumbaron mi cuenta de Twitter en agosto de 2020, la razón fue esa. Yo estaba apoyando abiertamente a Trump, no porque me gustaba como persona, me gustaba su política, sobre todo su política hacia Venezuela. Y yo juraba que si se reelegía o lo dejaban reelegirse, él iba a hacer un movimiento para liberar Venezuela. Entonces, hoy en día ya yo no lo apoyo porque él dice que se va a lanzar de nuevo con el mismo sistema electoral que le robó la elección. Ya yo lo he dicho abiertamente, no voy a apoyar a Trump para el 2024 porque sería como apoyar a Capriles o a María Corina en caso de ganar las primarias en Venezuela en un proceso electoral viciado a priori que ya conocemos cómo funciona. Entonces, dame tu lectura sobre Trump en dos cosas, dos puntos. Primero, tu opinión personal de Trump, personal. Y segundo, ¿tú crees que tiene chance de volver a la Casa Blanca en el 2024? Mira, a mí en lo particular a mí me cae muy bien. En lo particular, yo siempre he seguido su carrera desde el principio de los 80, tanto la carrera de crecimiento empresarial meteórico, sus primeras impresiones políticas, con las cuales yo estaba muy a disgusto, porque en lo particular él más que todo coqueteaba con el bando demócrata. Entonces, pero siempre he estado pendiente del desarrollo y todo el espacio cuando se convirtió en un showman y se incorporó al mundo del espectáculo. De verdad, y al inicio cuando se decía que se iba a lanzar para las elecciones del 2016 por los republicanos, yo dije, va a ganar las primarias. Y expliqué, cuando empezó el primer debate, le comentaba yo a un amigo y ganó la presidencia. Y él me decía, tú estás loco. Mira, quedó destruido Jeb Bush, es decir, acabó con todo el aparato republicano, es de él. Son 8 años de Obama, no, y lo que hay es Hillary, olvídate, va a ganar, y ganó. Entonces, ¿por qué? Porque hay que entender que él logró una comunicación total con la América profunda.
Y eso ninguno lo ha hecho. Por más que a mí me guste muchísimo DeSantis le falta muchísima proyección nacional. En cambio, Trump sí la tiene. Entonces, posibilidades para ganar, tiene las mismas posibilidades de que las tuvo para la reelección. Eso es importante entender. Ahora, el hecho electoral en los Estados Unidos no es algo que tú puedes cambiar, porque no, aquí siempre hay que mirarlo con dos, si vamos a tomarlo como foto, con dos objetivos distintos. Pues. La realidad venezolana no permite, mejor dicho, sí permite venir y dar un golpe de Estado. Claro, ¿no? Claro. Porque en este país no hay instituciones, no hay nada. Claro. Este país lamentablemente es un chiste, claro. Pero los Estados Unidos no. Entonces, no puede venir el tipo y venir y dar un golpe de Estado. ¿no? Él tiene que seguir desgastando la realidad de la falsa institucionalidad que está viviendo los Estados Unidos. Él tiene, y eso ha quedado tan claro, tan explícito, que por eso los demócratas están tan forzados a intentar modificar el Tribunal Supremo. Y entonces convertirlo en un bochinche, en vez de ser los magistrados actuales, convertirlo en un bochinche como el tribunal de nosotros. Por eso es que quieren hasta modificar la Constitución. ¿Por qué? Porque ya esa conexión con la estructura, con la América profunda, sigue ahí tejida y abanderada por el presidente Trump. Ahora, como yo he hablado varias veces, yo me voy por el ticket del éxito, que es Trump presidente, DeSantis vicepresidente. Eso sería para mí un ticket que la única manera, más allá de todos los recursos fraudulentos que pudiesen ir colocando los demócratas, contra ese ticket nada más puedes hacer un ticket que sea Michelle Obama, Oprah Winfrey. Una cosa realmente de ese tipo, porque contra el otro no puedes. Correcto. Entonces, ¿qué pasa si haces un fraude contra eso? El riesgo al que corren los Estados Unidos es un choque de trenes realmente difícil de manejar. Que volvemos a la fotografía de Brasil. Uno explicaba, si le haces un fraude a esta estructura de Bolsonaro hoy, baja el choque de trenes. Y eso es lo que yo creo, en lo particular, que se va a vivir en Brasil y que se viviría en los Estados Unidos si la estructura demócrata sigue avanzando en el fraude. Están tan conscientes del peligro de eso que no solo hacen lo del Tribunal Supremo, no solo buscan modificar la Constitución, algo que no van a poder hacer, sino que buscan por cada vez más elementos intentar juzgar a Trump por lo del 6 de enero para poderlo frenar de alguna manera. Claro. Porque ellos entienden de manera clara que si el candidato republicano, y repito, es un extraordinario candidato, sería DeSantis, sí puedes bypasearte, pero no puedes bypasearte al presidente Trump. Totalmente de acuerdo. Fíjate que ya yo dije en mi análisis, DeSantis tiene 44 años, acaba de ser reelegido en Florida de una manera brutal, por 20, casi 20% de diferencia, no sé cuántos millones de votos. El tipo se blindó electoralmente. Él unos meses antes pasó leyes antifraude, hasta una policía electoral. Un modelo, el modelo que se debería copiar en realidad, por lo menos que lo copien los otros gobernadores republicanos, ¿no? Y DeSantis no va para el baile ahorita, él va a esperar precisamente porque es muy joven, tiene mucha fuerza en Florida, necesita, lo que tú dijiste, expandirse más a nivel nacional. Creo que Trump se va a ir con Kari Lake, la de Arizona, que es fenomenal, a la que le hicieron el fraude. Esa es mi predicción. Por el otro lado, creo que o lo inhabilitan, o capaz el propio Partido Republicano, presionado por las élites, no lo deja estar en las primarias y a lo mejor Trump se lanza independiente. Ojo con ese análisis, Noel. Después veremos qué va a pasar, pero estoy de acuerdo contigo. Mira, vámonos para Venezuela, chicos. Te mencioné a María Corina, vienen supuestamente unas primarias ahorita el año que viene. Yo creo que hablar de Capriles, Alup, tal, es perder el tiempo. Yo me estoy enfocando en María Corina porque yo la llamo que es la última ficha del ajedrez. Para mí, la reina del ajedrez es María Corina, sobre todo en la lavada que le va a dar a la tiranía genocida a nivel internacional. No tanto en Venezuela ya no les interesa, pero a nivel internacional sí. Entonces quiero tu opinión acerca de por qué. ¿Por qué tú crees que María Corina de un día para otro cambió el discurso? Ahora dice que ella va a ganar las primarias y que va a forzar al CNE a ser equilibrado, que sí va a ganar, que no sé qué cosa, qué tal. Por ahí me han contactado personas del entorno cercano a María Corina, que no la critique más, que hay una agenda preparada,
que no le siga echando a María Corina estiércol, etcétera. Bueno, me han contactado, yo no les paro bola, yo voy a seguir criticándola. Y ojalá que tenga de verdad un plan, y ojalá que sea un plan armado y que tumben a esta gente a la fuerza, porque no hay otra salida. Dame tu opinión de María Corina, que a mí me preocupa mucho la lavada que le va a dar a la tiranía genocida a nivel internacional, ¿no? Preocuparse por un cambio de opinión de María Corina es un chiste, porque no hay una opinión correcta, no hay una opinión recta, constante. Ya eso, cuando la gente entienda esa realidad, podemos hablar de cosas serias. Ok, entonces no vas a ahondar ahí en nada con María Corina. Es exactamente lo mismo de decir, mira, vamos a ponerlo en una foto. Yo tengo un conocido que votó por Chávez. Ajá. Inmediatamente se arrepintió y creyó en Arias Cárdenas. Ajá. Después, mira, Rosales es la alternativa. Él fue un furibundo caprilista. Ajá. Después fue leopoldista y mariacorinista. Ajá. Y ahora anda con el Conde del Guácharo. Ahora anda con el Conde del Guácharo. Entonces, ese es el mismo efecto político que hay en las múltiples decisiones de María Corina. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque el problema no es ella, el problema es toda una estructura que abandonó primero el entendimiento ideológico de la realidad. Yo no puedo venir y levantarle la mano a Capriles porque Capriles es socialista. Más allá de que vaya a entregar las elecciones, más allá de que el tipo es socialista, por lo tanto no puedo, yo no me acerco a la MUT porque yo no soy socialista. Entonces, si tú no tienes entendimiento ideológico y estuviste de manito agarrada con eso, ¿cómo vas a enfrentar el problema ideológico país? Entonces ya todo eso yo lo pongo para el otro lado. Pero hay otro problema grande que es que va más allá del entendimiento ideológico, y lo vemos también en otros países, que se dejó de comprender la importancia del país, de la nación. Entonces, aquí hay tanta lucha politiquera, tanta lucha política, y por eso política barata, porque aquí hace años que no estamos haciendo política con P mayúscula. Eso que estamos viviendo aquí, cualquiera de esas imágenes que tú coloques allí, son personajes que no tienen ningún tipo de conciencia e identidad con el problema nacional. Es más, si el país no tuviese problemas y llegase alguno de esos personajes a la presidencia, causarían todos los problemas porque no hay visión de país, no hay noción de nación. Entonces, y eso lo puedes ver en cualquiera de los que han llamado a votar desde la evidencia del 2004, los que han llamado a votar constantemente por estructuras que simplemente visten de democracia a la tiranía, y lo hacen. ¿Por qué? Porque ideológicamente están en comunión con el mismo proceso. Socialismo vegetariano, socialismo carnívoro, es eso, y ahí están. Correcto. Fíjate que ahorita vi la noticia hace poco, de que creo que era hoy, que la supuesta Asamblea Nacional, esa imaginaria, no sé dónde está esa Asamblea Nacional, que iban a alargar el periodo presidencial del pelele de Guaidó. Primero, no sé dónde está esa Asamblea Nacional. Segundo, no sé qué periodo presidencial, porque ni siquiera la novia, la esposa, no sé, de Guaidó lo reconoce. Entonces, explícame por favor, Noé, porque la excusa que han dado los supuestos analistas entendidos eruditos, entre ellos el payaso de Luis Vicente León, que ahí es cuando tú te das cuenta lo grave que está Venezuela, que un tipejo de esa calaña todavía lo tengan como un analista y que la gente pague para irlo a oír, a decir sandeces y estupideces. Bueno, eso es parte de la destrucción de la fibra social de Venezuela, ¿no? Entonces ellos dicen que hay que hacerlo, hay que extenderle el interinato al pelele de Guaidó, porque si no se verían comprometidos todo el dinero, el oro, nuestras propiedades y no sé qué cosa en el exterior, que están supuestamente bajo el paraguas de ese interinato efímero, balurdo e idiota que no ejerce ningún poder y que al contrario va en detrimento del pueblo venezolano. Dame tu opinión, por favor. Bueno, yo explicaba en el mismo 2019 que era una irresponsabilidad. Explicaba en el 2018 cuando precisamente María Corina, entre tantos otros, hablaban sobre la responsabilidad y la importancia de la acción de la Asamblea Nacional. Y yo decía, ¿le vas a volver a dar la responsabilidad a los camaradas que han hecho posible el desastre? Bueno, el asunto es, yo explicaba en el mismo 2019, más allá de que fuese el guiado el que colocaran allí, explicaba que cualquier diputado hubiese
hecho lo mismo, explicaba cada una de las razones electorales, que pudo haber sido Barbosa, que fuese el presidente. Igualito mi país iba a hacerlo comparaciones con Bolívar y toda clase de vaina, porque la gente sigue sin entender absolutamente nada. Hay una gran escasez de sentido común. Entonces, el asunto es, yo explicaba que nunca iban a tener la presidencia efectiva. Y expliqué que en ese momento nuestros activos tenían que pasar a manos de juntas directivas ad hoc, protegidas a través de mecanismos de auditorías internacionales, en los cuales, por supuesto, ni el chavismo y menos esta estructura opositora tuviese acceso a la ganancia de las mismas. Y que las ganancias de las mismas fuesen reinvertidas de inmediato en esos mismos activos para que continuara su desarrollo y fuesen competitivos para la Venezuela del mañana. Por supuesto, eso no se hizo porque la gracia es mantener la mafia, ¿no? Una gran trampa jaula y mantener la mafia. Nunca se debieron haber, si nosotros tomamos el librito ridículo ese que llama Constitución del 99, ahí dice usted tiene 30 días para llevar el país a elecciones. Eso es lo único que tenía que hacer el interinato. No había espacio para más nada. En el momento en que se saca un estatuto y se ofrece la gran oferta de impunidad y cada una de este tipo de cochinadas que se fueron patrocinando, yo iba explicando que lamentablemente esto es para consolidar, para que se mantuviese este chiste y seguir saqueando el país. Yo explicaba en el mismo enero del 2019 que se iban a robar hasta la ayuda humanitaria, como sucedió, porque era absolutamente lógico que sucediese. Entonces, ¿dónde está esa Asamblea Nacional? Me imagino que se reunirán ya en un ascensor, pues cada vez habrá menos en el país. ¿Y qué legitimidad cuenta? Cuenta con eso. Cuenta con los activos. Claro. Eso es lo primero que hay que entender. Claro. Si se hubiese hecho lo correcto, esta gente, por supuesto, este chiste no pasa de marzo del 2019. Pero mi país se dejó enamorar con esto y convencieron al mundo de que esta era la salida. Porque mucha gente se queja y dice, no, es que hasta Trump le hizo tiempo, pero eso fue lo que ofreció el país. Claro. Primero, mi país de irresponsables votaron en el 2015 en tiranía otra vez. Para más votan por los camaradas del gobierno que han comprobado una y otra vez que son sus camaradas. Después van y le firman un bojote de papelito. Después le ponen la caricatura ridícula que es el guiado y salen a aplaudirlo en las calles y se vuelcan en las calles. Y después dicen, no, yo quería otra cosa. ¿Cómo vas a querer otra cosa de aquello? Claro. ¿Cómo pueden esperar de eso algo distinto? Claro. Eso no hay sorpresa en ese. Claro. Y lo que hagan simplemente no hay sorpresa. Claro. No, y que siempre el resultado es el mismo. Y fíjate, tú lo dijiste en 2019, yo también lo dije. Entonces a uno le caen encima, ¿no? Nos caen encima. Después se dan cuenta que teníamos la razón. La mayoría de las personas no tienen dignidad, inclusive familiares y amigos. Nunca les reconocen a uno que uno tenía la razón. Tú sabes que las personas te pueden perdonar equivocarte, pero las personas no te perdonan tener la razón. Eso es algo que es así, ¿no? Y es triste que son cosas que tú y yo podemos analizar tan fácilmente. Y hoy en día uno ni quema neuronas para hacer los análisis, porque sabemos que se repite el mismo guión. Entonces, lo de Venezuela está a juego trancado. ¿Tú crees, Noel? Dos cosas. Primero, yo ya tengo años diciendo que en Venezuela se lleva a cabo un genocidio atípico, no convencional, no es crisis humanitaria. Y de hecho, aunque la ONU, yo siempre he dicho que es un organismo arcaico, inservible, que debería desaparecer, bueno, tenemos que utilizar a la ONU como un regente, ¿verdad? Internacional. Y las 5 variables de la ONU para dictaminar genocidio se cumplen en Venezuela. Repito, es atípico y no convencional, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo conmigo o crees que es crisis humanitaria como lo hacen ver los traidores de oposición y la comunidad internacional? Yo lo he explicado de manera muy clara y vámonos al primer punto, para que entre totalmente dentro del esquema del Estatuto de Derechos Humanos. La lista más santa es apartheid, por lo tanto es un crimen de lesa humanidad. Correcto. Esto ya no se discute más. ¿Qué no sirve? Correcto. No, es impresionante. Y te repito, le llaman crisis humanitaria porque no les conviene a nadie decir que hay un genocidio en el ombligo de América en el siglo XXI. Mira, tenemos una situación en la que yo he dicho que en Venezuela ya se instaló un sistema que se retroalimenta, un sistema que desecha a las personas, un sistema como el de Cuba, como el que hay ahorita también en Irán, como el que hay en Siria,
y que las personas son desechables. Ya Maduro es desechable, Guaidó, Padrino López. Ellos están jugando un momento temporal, después serán desechados, vendrá otro, ya el sistema está impuesto. Y en Venezuela no hay salida ni a corto ni a mediano plazo, según mi punto de vista, ¿no? A menos que se dé un milagro. Pero la esperanza no es una estrategia, la esperanza no es una estrategia. Dime tu opinión al respecto. ¿Se instaló el sistema y nos jodimos o si hay salida a mediano o corto plazo? Mira, la salida está siempre y ha estado siempre en el fuero interno de cada venezolano. Terminar de comprender la realidad. Por supuesto, el tiempo ha ido pasando y ha puesto la salida muchísimo más cuesta arriba. Hubo un momento en que donde yo explicaba que lamentablemente como venezolanos habíamos perdido la autonomía de generar nosotros mismos nuestra salida. También se le puso al único aliado fuerte y real que tuvimos en el momento a la caricatura de Guaidó para que precisamente se volviese inhábil la oportunidad de la salida como tal. Claro. Entonces, para volver a decir que Venezuela tiene una posibilidad de recuperación, es tan pronta como el que se articule de manera internacional una serie de fenómenos que no los veo lejos de la realidad. Parte de esos fenómenos es lo que puede suceder en Brasil y parte de eso, por supuesto, es la vuelta de un personaje como Trump a la Casa Blanca. Nadie podía decir que Netanyahu iba a volver. Aquí está Netanyahu en el poder. Correcto. Nadie podía decir que Berlusconi iba a volver a tener una cuota de poder tan extraordinaria como la tiene en la Italia de hoy Berlusconi. Correcto. Entonces, estamos viendo una desesperación en distintos países por reencontrarse con lo que de verdad funciona y no con lo que le ha traído un proceso de destrucción constante a sus naciones. Entonces, el mensaje de un personaje al que respeto mucho como Orbán desde Hungría es un mensaje que está unificando a un pensamiento donde precisamente se rescatan esos valores y esa estructura que te decía, individuo, familia, sociedad, nación. Y esa es la clave para poder reencontrar a la Venezuela del mañana. Lo primero que hay que entender es que nosotros, de haber de nuevo una ventana para poder salir de esta desgracia, extraer la tiranía, es vital que el venezolano comprenda que hay que dejar atrás todo lo que nos trajo aquí y todo lo que nos mantiene aquí. Es decir, todo lo que hizo esa lectura lejos del entendimiento ideológico, todo lo que hizo posible la vestimenta democrática de esta tiranía usando a la gente voto a voto para poderla lograr, el país tiene que dejarlo atrás. Y eso va mucho más allá de las figuras políticas. Nosotros tenemos un gran entramado de generadores de opinión, tenemos una estructura académica que ha venido blindando este tipo de situaciones. Entonces, el venezolano tiene que aprender a comprender que el problema no es Henry Ramos, no es la otra ni el otro. El problema es todo un pensamiento socialista, un pensamiento que degrada a Venezuela, un pensamiento que no tiene noción de país. Y eso hay que dejarlo atrás. Mira, Noé, pero, o sea, en tu análisis, ¿tú crees que si de verdad Trump, por algún milagro desde mi punto de vista, porque lo veo tan difícil, llegara otra vez a la Casa Blanca, ¿tú crees que entonces se abriría de nuevo esa rendija para liberar a Venezuela? Pero me imagino que sería de manera unilateral. Yo siempre he pedido que ese asunto sea unilateral. Cada vez que yo escucho a alguien hablar de coaliciones, me asusto porque no están entendiendo el problema físico que tiene Venezuela. Entonces, yo siempre he optado, abogado, porque sea una opción unilateral. Esa rendija que se abre es responsabilidad de los venezolanos hacer que encuentre luz en algo que funcione. Mucha gente se decepciona del guiado, nos mintió, nos traicionó. No, eso fue lo que ustedes le pusieron. Ustedes subieron a los camaradas y le dieron la legitimidad a esa caricatura. Asuman su responsabilidad. Eso es lo primero que hay que entender. Para poder entenderlo, simplemente entienda el proceso ideológico y se dará cuenta de que nada de aquello puede ir en contra del proceso el proceso socialista que está en el poder. Entonces, el entendimiento de esa oportunidad, de esa rendija, que fíjate que hay que colocarlo bien amplio. Yo hice hace poco en una revista, expliqué lo que para mí es una hipótesis de conflicto y una serie de procesos que podemos ver en Latinoamérica. Y lo que está sucediendo en Perú quizás se adelanta un poco, pero entra también dentro de esa hipótesis de conflicto. Lo que vamos a vivir en lo inmediato en Latinoamérica frente a un nuevo entendimiento nacional, un despertar.
de nacionalismo, de sano nacionalismo en cada uno de nuestros países, puede ir generando también esa rendija. ¿Qué va a hacer Venezuela en ese caso? Si Venezuela se empeña en fortalecer el liderazgo colaboracionista y mediocre, por supuesto no tendrá la salida. Correcto, correcto. Me dijiste que teníamos hasta las 8, nos quedan 7 minutos. Mira, mira este videoclip. Ajá, aquí. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí me encuentro con Cody Campos y Leandro Villori, activistas LGBTI, quienes anuncian que van a tener primarias para elegir un candidato presidencial. Yo creo que ya es hora de que la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales nos pongamos las botas y vayamos por el reconocimiento de nuestros derechos políticos. No es nada más votar, sino también el derecho a ser elegido. Así que nos vemos en el ring, ahí vamos, el ring de la política. Vamos a elegir nuestro propio candidato o candidata o candidate. Ok, y mira. Yo vine a buscar este televisor aquí. ¿Tiene cuántas pulgadas? 110 pulgadas. 110 pulgadas. ¿Y vale cuánto? $115,446. 115,400. ¿Ah? ¿Qué tiene, pues? Está vendido. Que lo diga. Dos. ¿Qué tal? 3 apartamentos en Macaracuay. Ok, yeah. Llegó a Venezuela el famoso restaurante Colgante, en el que comes a 50 metros de altura. Una total locura. Este brutal concepto ya existe en Bélgica, España, Dubái, entre otros. Y ahora se encuentra en Caracas, específicamente en Altamira, al lado del restaurante Buono. Abrirán sus puertas al público en diciembre, pero ya han estado realizando algunas pruebas y las redes sociales han explotado con la noticia. 25 comensales quedarán colgados en el vacío mientras disfrutan de esta lujosa experiencia culinaria. Será el primer restaurante colgante en todo el Caribe. Todavía no han anunciado los costos. Ok, ahí tiene. Esa es la Venezuela de hoy en día. Con eso quiero que cerremos, que nos des tu mensaje. Tienes un televisor de $115,000 que se vendió. Tienes y que unos grupos LGBTQ que van a tener un candidato. Y tienes entonces ese, no sé, restaurante Colgante que me imagino es carísimo en dólares, en medio de Caracas, en un país que tiene una tiranía genocida, donde no hay poder adquisitivo, donde la gente se está muriendo literalmente de hambre. Entonces, vamos a cerrar con eso, ¿no? En tu mensaje. Es eso, mira, la banalidad siempre reina, ¿no? La banalidad tiene un espacio en nuestra sociedad muy, muy grande. Vamos a poner allí las cosas también separadas, que se mezclan, ¿no? Todo lo que ves con todo este movimiento LGTB y todo este tipo de cosas y la incorporación de Venezuela en la Agenda 2030 es un proceso en el cual Venezuela está entrando tarde, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda esta agenda y cada uno de estos movimientos vienen es precisamente a generar desastre en los países para que los procesos revolucionarios tomen el poder. Aquel proceso revolucionario ya lo tenía y por lo tanto más bien están en deuda con la agenda. Nosotros tenemos un socialismo carnívoro del proceso revolucionario en el poder y entonces no entienden para qué tienen que ir con el resto de la agenda. Pero tienen que ir porque si no se les quita el apoyo internacional del cual tienen, del cual disfrutan. Entonces, en este país donde la banalidad es como parte de su ADN, por supuesto, este tipo de cosas ganan espacio y es lamentable, porque es lo mismo lo que te decía hace rato. Si bien la dirigencia política, comunicacional y académica perdió la idea de nación, en nuestra sociedad no tenemos idea de nación. Hace años. Por eso es que cuando uno quiere fijar este proceso de destrucción, uno tiene que poner ese hito en el 58, en ese momento en que se perdió el esquema que el general Marco Pérez Jiménez había denominado el nuevo ideal nacional, una visión de construir nación. Entonces, eso aquí se perdió, simplemente se fue generando cada uno de estos procesos donde la identidad del venezolano fue siendo minada como se mina a Venezuela. Entonces, por supuesto, tú vas a tener una sociedad que no termina de encajar frente a la realidad que está viviendo. Sale de ese restaurante y al lado de la esquina hay gente comiendo de la basura. Y eso va a seguir siendo el común y cada vez un común más fuerte, más duro. Y esa sociedad cada vez se va a ir aislando más en estas pequeñas burbujas. Burbujas totalmente estimuladas por el proceso revolucionario, porque es eso. Vas en un proceso de control y generando una estructura, una nomenclatura amplia que genera humillación. Entonces vas haciendo que la gente que quiere país, que la gente que siente
la necesidad de vivir. La gente que aún le duele a Venezuela sienta repulsión por sus propios compatriotas y va destrozando todo el tejido social venezolano. Eso está muy bien hecho, muy bien planificado y está accionado a la perfección, tanto por gobierno como por oposición. Por supuesto. Faltó esto rapidito. ¿Cuál es tu opinión con respecto al jugador iraní de fútbol que van a ejecutar y que tenemos un silencio total por la FIFA, por la mayoría de los jugadores de fútbol que acaba de terminar el Mundial y que lamentablemente creo que es reflejo, ¿no?, de la sociedad que estamos viviendo hoy en día? Y eso es a nivel global. Ya Irán había dicho que iba a ejecutar alrededor de 15.000 personas que estuvieron en las protestas. Es decir, personalizar en el jugador iraní es importante como un símbolo, sí, pero son 15.000 más los que tienen la misma sentencia. Correcto, correcto. Mira, Noé, fabuloso, brillante. Yo sabía que íbamos a tener una charla de altura. Muchas gracias por aceptar la invitación. Te repito que ya ahorita creo que me habrán devuelto el canal de YouTube. La voy a colocar en YouTube, también en Rumble. Ya está aquí en Twitter. Te doy las gracias de verdad. Eres brillante. Se te aprecia mucho, se te respeta y siempre estoy pendiente de tus análisis y de tus redes sociales, ¿ok? Hasta luego y muy buenas noches. Que viva Venezuela. Que viva Venezuela. Amén. Que Dios te bendiga.